lugar diseñado para encerrar a los criminales más temidos de México, un sitio rodeado de muros impenetrables, vigilancia constante y una historia marcada por fugas imposibles y nombres que estremecen. Ese lugar existe y se llama El Altiplano. Hoy vuelve a estar en el ojo público por la inminente llegada de Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de liderar al grupo criminal La Barredora. Pero más allá del caso actual, surge una pregunta. ¿Cómo nació este penal? ¿Y por qué se convirtió en el símbolo de máxima seguridad del país? El anuncio no pasó desapercibido. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que tras su captura en Paraguay y la inmediata expulsión de ese país, Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco, sería trasladado directamente al penal de máxima seguridad del Altiplano. La noticia encendió las alertas y devolvió a este centro penitenciario al ojo público, recordándonos que no es un lugar cualquiera, sino el destino final de quienes son considerados piezas clave dentro del crimen organizado. El hecho de que un exfuncionario de alto nivel termine en esta cárcel no solo habla de la magnitud del caso, sino que también refleja un mensaje político. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes alguna vez portaron un uniforme o tuvieron poder dentro de las instituciones de seguridad. Sin embargo, este tipo de detenciones también abren un debate inevitable. ¿Hasta qué punto estos procesos son un verdadero golpe al crimen? ¿Y hasta qué punto se convierten en un espectáculo mediático diseñado para mostrar fuerza? Y aquí quiero escucharte a ti. ¿Piensas que las prisiones como el Altiplano cumplen realmente con su objetivo de frenar al crimen organizado? ¿O crees que funcionan más como un símbolo para tranquilizar a la opinión pública? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu opinión es parte esencial de este debate. Para entender cómo nació este gigante de acero y concreto, debemos retroceder al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a finales de los años 80. México enfrentaba una época marcada por la expansión del narcotráfico y el fortalecimiento de los cárteles, lo que obligó al gobierno a tomar una decisión drástica: construir una prisión que no dejara espacio para fugas, corrupción, ni debilidades del sistema penitenciario. Entre 1988 y 1990, en un terreno de Almoloya de Juárez, Estado de México, comenzó la edificación de lo que más tarde sería conocido como el Altiplano. El proyecto no fue improvisado. Se diseñó como una fortaleza de última generación para esa época, con la misión de encerrar a los reos considerados de altísima peligrosidad, aquellos que con solo una llamada podían ordenar secuestros, asesinatos o incluso motines. En 1991, un año después de concluir la obra, recibió a sus primeros internos. Desde el inicio se consolidó como la cárcel más estricta del país, equipada con tecnología avanzada para su tiempo, con vigilancia permanente y un esquema de seguridad pensado para reducir al mínimo las debilidades humanas. Su extensión de 260,000 metros cuadrados, con muros imponentes y sistemas de control de última generación, junto con su capacidad para más de 700 reclusos, lo colocaron de inmediato como un referente nacional en materia penitenciaria. Pero no era solo un penal, era un mensaje político y social. El Estado mexicano quería demostrar que tenía un espacio preparado para contener a los enemigos más poderosos de la sociedad. El objetivo era claro y contundente: crear un espacio impenetrable, un lugar donde el poder del crimen organizado se desvaneciera tras las rejas, sin posibilidad de escape, influencia ni comunicación con el exterior. El Altiplano no es un penal cualquiera. Es un espacio que guarda entre sus muros a algunos de los hombres que durante años fueron considerados intocables, figuras que dominaron territorios enteros y desataron olas de violencia que marcaron al país. Entrar a esta prisión no es solo perder la libertad, es convertirse en parte de una lista negra que resume lo peor del crimen organizado en México. Allí estuvo Héctor "El Güero" Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa y protagonista de sangrientas disputas con los Arellano Félix.
También pasó por sus celdas Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, recordado por haber reclutado a un grupo de militares desertores que más tarde serían conocidos como los Zetas, cambiando para siempre la forma en que operaba el narcotráfico en el país. El penal también recibió a Mario Marín, exgobernador de Puebla, conocido como el Gober Precioso, quien enfrentó acusaciones de corrupción y abuso de poder. Su ingreso al altiplano demostró que este lugar no solo estaba destinado para capos de la droga, sino también para políticos caídos en desgracia. En sus registros aparece Eduardo Ramírez Tiburcio, el Chori, pieza clave del cártel de Sinaloa en la frontera, y Abramo Ceguera Cervantes, Don Rodo, uno de los operadores de mayor peso en Michoacán. Cada nombre, cada expediente, representa un capítulo oscuro que se escribió con sangre, traiciones y poder. El altiplano, en ese sentido, funciona como un catálogo viviente del crimen en México. Sus pasillos han escuchado conversaciones en clave, planes de fuga, confesiones y silencios que nunca saldrán a la luz. Pero al mismo tiempo, también muestran cómo el Estado buscó concentrar en un solo lugar a los personajes más temidos, como si de un tablero de ajedrez se tratara, donde cada pieza fue movida para neutralizar amenazas que en su momento parecían imposibles de detener. El año 2015 quedó marcado como un antes y un después en la historia del altiplano. La cárcel que se presentaba como inexpugnable, un modelo de seguridad máxima, fue humillada ante los ojos del mundo entero cuando Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, logró escapar de manera casi irreal. La escena parece sacada de una película, un túnel de 1.5 kilómetros, con ventilación, iluminación y hasta rieles con una motocicleta adaptada para transportar tierra y herramientas. Conectaba directamente la regadera de su celda con el exterior. La fuga fue tan precisa que demostró dos cosas: la capacidad logística del cártel de Sinaloa y la vulnerabilidad de un sistema que se presumía perfecto. La noche de la huida, las cámaras de seguridad captaron a Guzmán caminando tranquilamente hacia la zona de baño de su celda. Después, solo un vacío. Los minutos se hicieron eternos hasta que quedó claro que había desaparecido. El altiplano, la prisión más protegida del país, había sido derrotada desde adentro. El impacto fue inmediato. Los titulares internacionales hablaron de la fuga más espectacular de las últimas décadas. Se cuestionaron las cadenas de mando, la corrupción dentro del penal y la eficiencia del sistema penitenciario mexicano. ¿Cómo fue posible que el hombre más buscado de México y Estados Unidos saliera bajo tierra sin que nadie lo detectara? Hasta hoy, el Chapo sigue siendo el único en lograrlo, y ese hecho pesa como una sombra sobre la reputación del altiplano. Su fuga no solo representó una burla al Estado, también envió un mensaje demoledor. Ninguna fortaleza es indestructible cuando el poder del dinero y la influencia del crimen organizado penetran sus muros. El altiplano no siempre llevó ese nombre. Primero fue el penal de Almoloya de Juárez, más tarde La Palma, y finalmente adquirió el título con el que hoy se le conoce, el altiplano. Pero más allá de sus nombres, lo que realmente lo distingue son sus medidas de seguridad, diseñadas para que incluso pensar en una fuga parezca imposible. Sus muros reforzados, altos y blindados, están construidos con capas de concreto y acero que resisten explosivos, perforaciones e intentos de demolición. Cada metro de terreno está protegido con sensores de movimiento y vibración, capaces de detectar la más mínima anomalía bajo tierra o en el perímetro. Un entramado de cámaras de vigilancia, que no dejan puntos ciegos, sigue cada paso de los internos, de los custodios e incluso de las visitas. Aquí no hay espacio para descuidos. Todo lo que ocurre es monitoreado en tiempo real desde centros de control donde el silencio pesa más que las palabras. Pero lo más inquietante es la tecnología que bloquea cualquier señal de radiofrecuencia y celular. Dentro de estos muros no existen llamadas clandestinas ni comunicación con el exterior. Es como si el penal estuviera aislado del mundo, sumido en un silencio digital.
Los reclusos permanecen bajo un régimen estricto, aislados la mayor parte del tiempo, con salidas limitadas y vigilancia constante. Cada carta, cada palabra, cada visita es revisada, grabada y registrada. Aquí, incluso el más mínimo contacto con el exterior puede ser considerado un riesgo de seguridad. El mensaje que el altiplano envía a quienes ingresan es claro y contundente. No hay margen para errores, ni fisuras para debilidades humanas. En este lugar, el tiempo se vuelve una condena interminable, y la vigilancia se convierte en una sombra que nunca desaparece. El altiplano nació como un símbolo de poder del Estado frente al crimen organizado, un lugar diseñado para mostrar que la ley puede dominar incluso a los hombres más temidos. Sin embargo, su historia también refleja las debilidades del sistema y la eterna lucha entre justicia y corrupción. Ahora te pregunto a ti, ¿piensas que con la llegada de Hernán N., esta prisión reafirmará su papel como el muro de contención del crimen, o solo veremos un capítulo más en la interminable novela del poder y la impunidad en México? Suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de los lugares que marcan el rumbo de la justicia en nuestro país.